¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hoy miércoles 17 de marzo de 2021. Me acompaña mi compañera Mónica Camarena. Hola Aurelio, buenas noches. Y pues bueno, estamos como siempre muy contentos, muy entusiastas de estar con nuestro público como cada semana. Y pues bueno, vamos a hablar, vamos a entrar a un tema que pues es de gran importancia, pues yo creo que para todos los habitantes de este país, y no hablemos de este estado, ¿no? Pero primero quisiéramos presentar a nuestros invitados. Mónica. Así es, Aurelio, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a dos invitados. A mí me toca presentar al doctor Mauricio Fidel Mendoza, doctor en Ciencias en Salud Colectiva, especialista en epidemiología aplicada, académico investigador del Instituto de Salud Pública de la UB, médico adscrito en el Hospital Regional de Jalapa, académico invitado de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac y es profesor titular en diversas experiencias educativas a nivel de licenciatura y posgrado en las áreas de epidemiología, salud pública, investigación y bioética. Doctor, buenas noches, bienvenido. Aurelio. Hola, buenas noches, gracias. Muy buenas noches y también nos acompaña esta noche la doctora Edith Rodríguez Romero, quien es médico cirujano con maestría en salud pública, es académica en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, ha desempeñado diversos cargos en varias áreas como los servicios coordinados de salud pública en el estado de Veracruz, la delegación estatal del ISSSTE, también aquí en la entidad veracruzana, los servicios coordinados de salud pública, igualmente en Veracruz, y fue titular de la Secretaría de Salud y Asistencia a nivel estatal. Doctora Edith Rodríguez, bienvenida esta noche a La Clave. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bienvenidos los dos y bueno, esa es la primera pregunta que debemos hacer obligatoriamente, doctora Edith. ¿Nos debemos vacunar? Los ciudadanos de repente tenemos dudas, los que no nos toca todavía, los que ya les tocaba, lo tuvieron, es decir, hay que vacunarse, estamos hablando de una pandemia muy agresiva como ya hemos visto y a nivel mundial, bueno, pues hay una vacunación general. ¿Nos debemos vacunar, doctora? Y después le pido al doctor Mendoza que nos responda a esta misma pregunta. Pues la verdad es que sí debemos vacunarnos. Las vacunas han sido la única solución para muchos padecimientos. Con la vacuna se erradicó la viruela, con la vacuna se tiene bajo control las transmisibles que se llamaban obligadas de la infancia, como sarampión, rubiola, parotiditis, todas estas enfermedades. Y en este momento, pues, la verdad es que es indispensable estar vacunado. La vacuna no va a evitar que nos enfermemos. Lo que sí va a evitar son las formas graves de la enfermedad, incluso que lleguemos a morir. Definitivamente, doctor. Sí, yo creo que aquí también será muy importante hacer una antesala a esto de la vacunación porque, igual comentaste, Mónica, acerca de esta pandemia agresiva, una enfermedad nueva. Sabemos mucho de ella, pero todavía no sabemos lo suficiente. Creo que todavía en este momento, en el desarrollo de la enfermedad, todavía desconocemos más de lo que sabemos. Todavía es un corto tiempo, apenas un año, un poco más desde que se dieron los primeros casos o se conocieron. Y en ese trance también, afortunadamente la ciencia estaba tan adelantada ya para la generación de vacunas de esta categoría. Las que ahora estamos aplicando son vacunas, la verdad, de avanzada, desde el punto de vista científico y tecnológico. Son bastante seguras y como dice la doctora Edith Rodríguez, o sea, en la gran mayoría de los casos no van siempre a evitar la enfermedad. Podría darse la enfermedad, pero sí van a evitar formas graves y la muerte. Hay un alto grado de eficacia de la vacuna, hay gran seguridad de ella, son bastante seguras, y lo que también habrá que romper aquí es toda esta infodemia que hay, toda esta información inadecuada. Así como decía la doctora Edith hace rato cuando estábamos tras bambalinas, ella es posvacunada,
Yo también Sí. soy vacunado, a mí me tocó vacuna precisamente por estar en el sector salud. Claro. Entonces somos dos ejemplos de que ya nos Dos vacunamos, posvacunados. estamos Somos dos posvacunados posvacunados. y que además de que creemos en eso, consideramos que debemos de demostrar también con nuestra actitud también que esta es la mejor medida y la más inteligente en este momento. Sin duda Sí. alguna, porque pues es una realidad también que pues en estos tiempos de infodemia, de noticias falsas, fake news, como se les ha dado por llamar, y de una gran cantidad de teorías de la conspiración, pues hay desde los que afirman que nos quieren implantar chips o nos quieren enfermar de otra cosa para volvernos dependientes eternos de la vacuna, hasta pues simple y sencillamente el hecho de que el virus no existe y desde algún extraño y oscuro cuarto de algún búnker perdido en Ciudad Gótica, alguien quiere controlar al mundo. Cosas así que vemos, pero que vemos circular en redes sociales y lo más grave, la gente o muchas personas creen y que creo que sería necesario puntualizar respecto de cuál es, en este caso, la función, el beneficio que trae vacunarnos conforme nos vaya tocando, sobre todo en nuestro país que tiene algunos problemas para ello, ¿no? Pero sobre este particular, ¿qué nos podrían comentar sobre todo cómo contrarrestar desde el sector público de la salud, desde los medios, toda esta vorágine de información que desinforma? Quien guste contestar, adelante. Bueno, creo que lo más importante es aclarar que la vacuna en ningún momento nos va a exponer a un riesgo mayor. Por el contrario, va a evitar precisamente, insisto, pudiera ser que no evite que enfermemos. Lo que sí va a evitar es que tengamos una forma grave del SARS-CoV-2, o sea, de coronavirus, y que vayamos a morir. Pero eso no quiere decir que tenemos una coraza ya insalvable y que no debemos cuidarnos. Debemos continuar con todas las medidas de protección porque la vacuna es un auxiliar muy importante, quizás el más importante, porque nos protege específicamente a cada uno de los que estamos vacunados. Pero lo más importante es que continuemos con las medidas de protección. Doctor. Sí, pues prácticamente aquí en lo que mencionaba hace rato, en el ir conociendo la enfermedad, hace muchos meses cuando se iniciaba esto y cuando había casos y curaban de la enfermedad, una de las primeras preguntas era qué tanta inmunidad, o sea, qué tantos anticuerpos iban a generar y cuánto tiempo iba a durar. En aquel entonces no se podía tener una respuesta contundente porque era corto el tiempo. Lo que sí nos vamos dando cuenta es que también el tiempo se va alargando y todavía las personas mantienen la inmunidad por la enfermedad. En términos generales, la enfermedad o la vacunación son un símil ahí, o sea, es exponer al organismo y retarlo para que genere anticuerpos. Eso es lo que hace la vacuna, como si nos enfermáramos. Nos hace generar anticuerpos y hoy creo que lo más importante de todo esto es que ha habido una observación puntual del comportamiento de las vacunas, de las enfermedades en términos de la inmunidad. Y afortunadamente, miren, la máquina más maravillosa que podemos tener y nuestro sistema de defensa más importante que tenemos y la mejor medida es nuestro propio sistema inmunológico. Y afortunadamente los humanos todavía tenemos esa capacidad de poder responder. Entonces, la vacuna es segura y genera anticuerpos. Y eso es una cosa muy importante. Igual que la enfermedad, está generando anticuerpos. Y lo que debemos de hacer es tratar de escuchar información fidedigna, clara, científica, con evidencia científica. Ya tenemos que romper estas cadenas de infodemia, de información inadecuada, porque verdaderamente que no ayudan, solamente desalientan y desafortunadamente esto puede generar a que queden vacíos de gente sin vacunar
Y ese es justamente el lugar por donde está esperando el virus para poder entrar y enfermar a las personas, aquellos que queden vulnerables y susceptibles a la enfermedad. Yo en ese sentido me gustaría precisar, porque me parece importantísimo que todos estemos muy bien informados, todos. A ver, los vacunados ya, como ustedes que tienen la fortuna de estar en la primera etapa de vacunación, ya se ha dicho, pero me parece importante porque aquí podría venir pues una serie de desgracias o un posible rebrote por la manera en que nos podemos relajar con las personas que ya están vacunadas. Es decir, hay que seguir con los mismos cuidados, hay que seguir con el cubrebocas, aún vacunados, a pesar de la segunda etapa. Díganos, por favor, denos luz, porque parecería que muchos ya llevé a mi papá, a mi mamá, a mi tío, y entonces ya va a poder salir a pasear. Es decir, aquí hay que ser, creo que muy puntuales. Primero, doctora Edith, después, doctor Mauricio, por favor. A ver, hay dos cosas importantes en lo que mencionaste. Hay un problema muy serio porque la primera dosis produce un poco de inmunidad. Es necesario esperar a la segunda dosis. El doctor Mauricio ya tiene las 2 dosis, yo apenas tengo la primera. Pero eso no quiere decir que nos podemos exponer a riesgo innecesario. Eso sería una irresponsabilidad grave de estarnos exponiendo a riesgo, porque está demostrado que las personas mayores de 60 años tenemos mucho más riesgo de enfermar que los que son más jóvenes. Los que son más jóvenes sí se enferman, pero la mayor parte de ellos son asintomáticos y son la mayor parte. No quiere decir que un joven no se enferme grave y además puede llegar a la muerte. Insisto, en este momento lo que se está buscando es que sin descuidar las medidas de protección personal, tengamos un recurso mucho más efectivo, que es la vacuna. Pero por supuesto que no debemos estar en aglomeraciones y por supuesto que no podemos descuidar el uso del cubrebocas, que ya se demostró que es bastante efectivo, la distancia ya no de 1,5 metros, sino de 2 metros, y no evitar al máximo sitios de reunión donde no estén ventilados. Eso y lavado de manos lo debemos de seguir haciendo. No hay de otra, ¿eh? No hay de otra, doctor. Sí, creo que la gran medida, y además la historia nos confirma todo esto. El lavado de manos es una de las tecnologías sanitarias más importantes de la historia. Está reconocido que el lavarse las manos ha salvado más vidas que muchas otras estrategias y que muchos medicamentos. Entonces, todas las medidas que se deben de aplicar aquí deben de seguirse dando. El lavado de manos se tiene que seguir dando como la estrategia sanitaria importante. El uso del cubrebocas de manera correcta, porque es cubrir boca y nariz, que eso es una cosa importante. El uso de un cubrebocas correcto, porque además aquí no es moda ni son fashion, es aquí utilizar un cubrebocas que me proteja y que proteja a los demás. Lo que es el estornudo en la parte interna del codo, el toser en esa parte interna, evitar las conglomeraciones, como mencionaba la doctora Rodríguez, estos contactos en la persona, y que independientemente de la vacuna, sí, afortunadamente yo ya tengo las 2 dosis, pero aún con todo y eso, mi vida de cuidados es el mismo, por varias razones. Uno, porque es la manera lógica de poder mantener el cuidado individual, pero también de mi familia, que eso es importante, y todas las personas que están en mi contacto. Y la otra, creo que también debemos demostrar nosotros con el ejemplo el espacio de solidaridad que tenemos que demostrar justamente que hay en eso. Yo sí estoy bien contento de veras de ver la felicidad de la gente que está siendo vacunada, de veras se les ve la cara de felicidad y yo me siento dichoso con eso, pero siempre decirles, es un paso nada más. Vamos a seguir dando los siguientes pasos. Moraleja, siga utilizando su cubrebocas, siga lavándose las manos, siga manteniendo la distancia saludable y siga
esperando, porque juntos vamos a lograr que esto se resuelva, pero así, solo así. Quiero agregar algo, Mónica. Hay que reconocer que en este momento, porque a Mauricio le tocó una etapa donde era personal de salud, que de alguna manera tiene conocimientos de salud. Ayer estuve con un grupo que era totalmente heterogéneo, con diferentes grados de escolaridad. El chico que nos atendió en los comentarios sobre la vacuna, excelente, todo bien organizado, nos llevaban directamente hasta la silla, había café, había agua, había todo para el que tuviera necesidad de tomar algo. Había sanitarios y todo lo que ustedes quieran. Entonces, está muy bien organizada la vacuna. O sea, aparte de que el gusto es de que el gobierno mexicano hizo el esfuerzo y tenemos la vacuna, porque hay un montón de países que no lo tienen, y que la debemos aprovechar. La tenemos que aprovechar y de verdad está todo bien organizado. No es pérdida de tiempo, es una inversión de nuestro tiempo en algo que va a ser como un garante para nuestra salud. Muy bien. Muy bien. Y precisamente sobre este tema de las vacunas y sobre el asunto de que pues hay vacunas de diferentes tipos, que algunas vacunas, ha llegado información de Europa que en algunos países las están devolviendo, como las de AstraZeneca, y que eso genera, sin lugar a dudas, preocupación, genera dudas sobre algunas personas, sobre qué vacuna me tocará, si me tocará la buena, que la buena, pues se dice que es una, y que si la soviética, perdón, que si la rusa, o que si la china. En este sentido, ¿qué tan confiables son las vacunas en general? Y pues cómo buscar o pensar que la diferencia entre una y otra pueda proteger más o menos a quien al final de cuentas la reciba. Bueno, hay diferentes tipos de vacuna porque el procedimiento es diferente. La que nos están aplicando aquí en Jalapa es la de Pfizer. ¿Por qué la están aplicando en área urbana? Porque requiere ser mantenida en refrigeración muy especial. Necesita ultracongeladores. Eso no los pueden tener en el área rural. De hecho, la Universidad Veracruzana y otras universidades apoyaron precisamente para poner a disposición estos ultracongeladores durante el tiempo que dure la vacuna. Sin embargo, todas son de verdad efectivas. La de AstraZeneca, los riesgos a que se refiere la gente, miren, ¿por qué no dicen todos los beneficios que produjo? Porque en Estados Unidos se aplicaron millones de dosis, no cientos, millones de dosis, y la reacción fue del 0.33% de reacciones leves. Las reacciones severas son realmente muy raras. Sí, volviendo al tema de que tienen todo bien organizado, le ponen a uno la vacuna y le ponen un papelito de la hora que se la aplicaron y mínimo media hora lo dejan a uno en observación. O sea, y hay una ambulancia ahí. O sea, no nos están exponiendo a un riesgo innecesario. Al contrario, nos están dando una protección específica contra el padecimiento. Porque lo que dijo el doctor Mauricio, lavarse las manos nos protege contra todo, contra las parasitosis, contra las infecciones, contra todo. En este caso, la vacuna es específica contra el COVID-19. Sí, yo creo que aquí también hay que darle el gran beneficio a estas vacunas. Ahorita estaba yo recordando a Edward Jenner en el siglo XVIII cuando empezó a variolizar y que se trajo a algunos niños, a 9 niños, creo que 9 niños, para poder variolizar a la población y todo eso. Del siglo XVIII a hoy estamos hablando de un adelanto y un desarrollo tecnológico superior en ese sentido. Que no lo teníamos hace 30 años, Mauricio. Exacto. Porque el genoma se descubrió hace 20 y tantos años. Sí, la Pfizer utiliza una tecnología de punta
que es impresionante, o sea, si uno la entiende, o sea, que a final de cuentas, lo importante de todo esto es que la población entienda que todas las vacunas que están siendo registradas y aprobadas en México y en el mundo, todas tienen el grado de eficacia suficiente y de seguridad adecuada para poder ser aplicadas. Y un nivel superior al 90% de eficacia vacunal una vez que se cumplen con las dosis, ya sea dosis cada 21 días, cada 28, cada 35, cada vacuna tiene condiciones particulares. Qué gran ventaja también tenemos ahora, que de repente tenemos vacunas que no requieren ultracongelación y entonces esas las podemos llevar a las áreas rurales y entonces las podemos manejar. Porque hay algo que se ha hablado mucho aquí, que es la famosa red de frío, y ese también es un grado de expertise. En este país, si algo se aprendió a través de los años y de algo se sabe mucho, es de vacunación y de manejo de vacunas. Y entonces, yo creo que en ese sentido ha sido suficiente la toma de decisiones y el manejo organizado para poder llegar a las vacunas. ¿Qué vacuna es la mejor en este momento, la que me toque? En este momento tenemos la gran garantía de que cualquiera de esas vacunas que están registradas, la que a mí me toque es la mejor que puedo yo recibir. Y únicamente nada más tengo que tener cuidado de que si me dicen que en 21 días regreso, en 21 días regreso, o en 28, o en 30 días, o en 35 días. Esas son las medidas. Y la otra, la gran mayoría de la gente va feliz y gustosa a formarse para vacunarse. Pero si de repente ve uno comentarios y dice, no, es que hay mucha gente y todo eso. Yo creo que en este momento no hay mejor inversión de tiempo que irse a vacunar. Así yo me tuviera que formar el tiempo que me tuviera que formar. Entonces, esa es la mejor inversión ahorita. Muy bien, yo en lo personal tengo dos dudas. A ver, la temporalidad de la segunda aplicación, ¿sí? De la segunda dosis, o cuánto aguanta después de que te ponen la primera, hasta cuánto aguanta que te pongan la segunda. Y la otra es, mi duda muy grande es si, por ejemplo, a Jalapa, aquí nos encontramos, y pusieron la Pfizer, va a volver a ser la misma, Sí. digamos, marca, tiene que ser la misma marca y Sí. en ese sentido lo tienen que asegurar. Y la temporalidad, doctora, va usted primero, después el doctor Mauricio Mendoza. De las vacunas que llegan, se toma un lote de reserva y uno que se aplica, para tener la certeza de que de esa misma vacuna se va a aplicar la segunda dosis. Para la Pfizer es de 28 días. Entonces, dentro de 28 días tenemos que ir nuevamente a aplicar, bueno, los que nos vacunamos, aplicarnos la segunda dosis. Si llegara de otra, pues ya nos dirán la periodicidad y la China es de una sola dosis. Entonces, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad? Todavía no lo sabemos. Porque ni siquiera Israel, que tiene ya el 90% de su población vacunado, apenas comenzará a hacer el seguimiento de hasta dónde sube la titulación y cómo empieza a bajar, en qué tiempo. Todavía no lo sabemos porque apenas se está aplicando la vacuna. Por eso es por lo que hay que guardar las medidas de protección que hemos estado insistiendo. Claro. Doctor. Y considero que en este momento también es muy relevante eso que menciona Edith con respecto al orden, a la organización, al control de las vacunas, es fantástico, porque además les dan toda la información a la población y les anotan ahí justamente en la hoja, en el carnet, en el documento que les den, qué vacuna que recibieron, de qué lote, cuándo es la fecha probable de aplicación de la segunda dosis. Y además hay una cosa, eso sí es muy importante. Si a mí me aplicaron un tipo de vacuna, esa misma vacuna debo de recibir en la segunda dosis. Y sin duda, la autoridad sanitaria y epidemiológica de este país no va a aplicar otra, le va a aplicar a la persona la que está marcada justamente ahí. Así debe de ser, porque tampoco vamos a someter al organismo a una serie de pruebas que en este momento podría no suceder nada.
y podría en un momento dado generar nada más un mecanismo diferenciado de protección, pero en este momento la lógica no va por ahí, pero sí debe de quedar muy claro en ese sentido. Ahora, con respecto a la temporalidad, sí es cierto, efectivamente, hay vacunas que tienen, dependiendo de la característica de la misma, 21 días o 28 días. La periodicidad se define dependiendo del tipo de vacuna y eso, pero además tienen un rango mayor de posibilidades. Pfizer puede aguantar hasta 42 días posteriores por cualquier dificultad y no hay exactamente ninguna dificultad en ese sentido. Pero sí se sabe que el periodo ideal es de 21 días. Entonces, 28. pero no hay ningún problema, ¿no? 28 o 21, ¿cuál quedamos? 28. 28 días. 28. Ok. En ese sentido también hay dudas al respecto de quiénes son susceptibles o no de aplicarse la vacuna, porque pues la información, al menos de la que se dispone hasta ahora, es que las personas que han presentado reacciones alérgicas, entre otras cosas, a la penicilina, no serían candidatas a vacunarse, y pues hay muchísimas personas que tienen esta condición. ¿Qué les espera a estas personas? A quienes presentan alergias, a quienes tienen este tipo de situaciones, quedan expuestas al virus para siempre, tendrán que esperar a que se vacune al 90% de la población para pensar en estar seguros. ¿Qué pueden hacer las personas que tienen esta condición, unas condiciones alérgicas o de otro tipo que impiden que se les apliquen las vacunas, como se ha conocido de varios casos que cuando llegan a la hora de la vacunación e informan de esta situación, dicen mejor no se la pongan, no vaya a tener alguna reacción adversa? ¿Qué pasa ahí? Me tocó ver a una persona que, porque estaba como a 2 lugares adelante de mí, que llegó la persona que entrevista individualmente, porque primero nos dieron una plática, el que entrevista individualmente y nos pregunta eso que ustedes están diciendo, y dijo que había tomado algún medicamento porque ella tiene cáncer. Entonces le dijeron que no le iban a poder vacunar a menos que llevara el dictamen de su médico de que los antimetabolitos que le estaban aplicando no interfería con la vacuna. No porque la vacuna le haga daño, sino porque eso impide que la vacuna tenga prendimiento. La persona puede suponer que está vacunada y no lo está. Entonces, no es contraindicación. Hay que hablar con el médico le dice qué tipo de fármaco está y si la persona se puede vacunar o no, porque los medicamentos que se utilizan para el cáncer, para la artritis reumatoide, impiden precisamente el desarrollo de la inmunidad. Entonces, puede ser que le permitan durante 8 o 10 días suspender el medicamento para que se pueda vacunar. Sí, realmente son muy pocas las contraindicaciones que pudiera haber. La verdad es que son extremadamente extrañas, porque la vacuna ya no son las vacunas como antes, ya no tienen células de huevo, ya nada que ver, no tienen células humanas, no tienen antibióticos, ya no tienen penicilina, no tienen absolutamente ya nada de esas cosas. Tampoco tienen productos transgénicos ni absolutamente nada de eso. Quiere decir entonces que si tú eres alérgico a la penicilina, aplícatela porque no vas a recibir ningún derivado de penicilina absolutamente de nada. Lo que sí es cierto es que es muy importante entender que esta vacuna, como muchas otras vacunas, como todas las vacunas, pueden tener reacciones alérgicas, cualquiera. Cualquier vacuna que nos pongamos, la de la influenza, la del tétanos, cualquiera de esas puede generar reacciones alérgicas o puede llegar a generar reacciones graves. Todas las vacunas lo pueden hacer. Entonces, creo que sí es muy importante cuando se hace esa entrevista inicial, pues sí, obviamente preguntan si hay alergias, si hay algunas enfermedades,
yo creo que la recomendación más grande, yo desde hace meses, yo me decía a la gente, ¿qué hago para prepararme para vacunarme? Come bien, haz ejercicio, toma líquidos, toma tus medicamentos si estás en control, procura tener tu presión controlada si eres hipertenso, tu azúcar controlada si eres diabético y ve en las mejores condiciones de salud porque vas a recibir algo que va a poner a tu organismo a prueba para que se ponga, para que pueda generar anticuerpos. Entonces, hazlo así. Pero ya no, ya es rarísimo, estas vacunas en este momento es rarísimo que haya una contraindicación. Ahora, con respecto a los efectos colaterales, la verdad es que hasta ahorita la gran mayoría de los que se han presentado, que es una minoría, son leves. Y los casos graves, aquellos que maneja AstraZeneca con respecto a trombosis, el número de pacientes que han presentado cuadros trombóticos no difiere mucho de los cuadros trombóticos que la gente presenta espontáneamente en la población. Sí, hasta este momento no ha habido una diferencia en este sentido. Ahora, hay otra cosa aquí que es muy importante. En el sentido estricto de esto, hay cosas que no sabemos, pero si nosotros consideramos que en este momento han documentado 30 y pico de casos de trombosis que se han presentado aparentemente por una vacuna, pues la verdad de eso contra los 2 millones de muertes que han ocurrido en el mundo, o más, por lo menos registradas por el coronavirus, pues es la diferencia abismal que tiene que haber entre el gran beneficio que tiene vacunarse contra el quedarse vulnerable ante la posibilidad de la enfermedad. Pero la verdad es que en este momento no hay ninguna evidencia que pueda decir que alguna de esas vacunas tenga alguna contraindicación. Nada más, perdón, para agregar una pregunta del público sobre el mismo tema. Nos pregunta Carla Lorena Sánchez, ¿está contraindicado el clonazepam en la Pfizer? No. Okay. No. Ahí está la respuesta. La pregunta. De hecho, todas las personas que por alguna razón tenemos algún tipo de medicación o de tratamiento consuetudinario, debemos de seguirlo tomando. Nosotros debemos de seguir y nada más debemos de informarlo. ¿Por qué? Porque si en un momento dado algunos medicamentos muy especializados como los antineoplásicos, como decía la doctora Rodríguez, en ese caso sí. El otro día alguien me preguntó y yo le dije, a ver, vamos a hablar con tu oncólogo para ver tu oncólogo qué dice y si estás en este momento apto. ¿Qué dijo el oncólogo? Sí, no hay ningún problema, que se le aplique. Vamos, pues se le aplicaron y ahí está la persona. Entonces, creo que eso también son medidas, pues obviamente de un cuadro patológico que pues ya de por sí es grave, ¿no? Entonces, por eso es que se requiere ese nivel de atención. Yo quisiera ahondar porque hay dudas incluso del público que nos está comentando. Si no se cumple esta temporalidad de los 21, o sea, vamos a poner 30 días, ¿no? Después de la vacuna, la segunda dosis, ¿puede afectar a las personas que pusieron la primera dosis de Pfizer? No. O sea, ¿siguen teniendo una protección hasta que llegue la segunda dosis? Doctora, lo que hace la segunda dosis es reforzar las titulaciones de inmunógenos que produce el organismo. Y está demostrado que se pueden aguantar hasta 42 días para aplicar la segunda dosis. Okay. Sin que afecte el prendimiento de la vacuna. Entonces, puede ser a los 28, 30, 35, sin pasar de los 42. Okay. ¿Qué pasaría? Que se tendría que volver a iniciar como primera dosis la vacuna, pero no pasa de ahí. Sí, y eso pasa en muchas vacunas, en muchos esquemas de vacunación, cuando por alguna razón alguien pierde y están marcados periodos de tiempo en los que se tienen que aplicar segundas o terceras dosis, a veces lo que se recomienda es reiniciar nuevamente el esquema para poder garantizar que haya una respuesta de formación de anticuerpos suficientes. Entonces, lo que sí es cierto es que creo que también hay que pedirle en este momento a la población, pues, el mayor grado de responsabilidad en este sentido. Si ya me apliqué la primera dosis, estar pendiente justamente para mi segunda dosis, y si en un momento dado hay alguna dificultad que no lo permite, avisar, porque además la organización de los servicios de salud hoy ha permitido, por ejemplo, tener un periodo de tiempo, un día para aquellos que por alguna razón se quedaron rezagados, o hasta en un momento dado.
acudir a la casa de la persona a aplicarla por si alguna razón no se lo permite. Entonces, creo que hay que agotar todas esas opciones para que podamos tener las dosis en nuestros tiempos adecuados. Y precisamente eso, perdón, adelante. Lo están preguntando, Mauricio, están preguntando si dentro de nuestros conocidos hay alguien que no pudo asistir, porque entonces toman el domicilio y están yendo a su domicilio. Entonces, las personas que tengan dificultad, con el solo hecho de que avisen al 911, serán atendidos en su propio domicilio. Muy bien. Y decía yo, hablando de la responsabilidad de los ciudadanos en particular y de pues este comportamiento que hemos visto en cuanto a contagios que después, en ciertas temporadas en las cuales pues son vacaciones, son puentes, fines de semana largos, que la gente pues se relaja, se reúne, viaja, sale, se habla y no sin razón. Ya lo vimos en el verano y lo vimos a fin de año, cómo después de esas fechas se dio un recrudecimiento de contagios, de brotes, de contagios en diferentes partes del país, hablando simplemente de México, ¿no? Y hay pues un fundado temor porque sobreviniera una tercera ola de contagios, pues a partir de el periodo vacacional que está inminente, el de Semana Santa. Simplemente este pasado fin de semana habría que voltear a ver las playas del puerto de Veracruz en ese fin de semana largo, que estaban abarrotadas. ¿Alcanzan las vacunas como para detener el efecto de una situación de este tipo, que viéramos que todo el mundo está asoleándose en la playa sin ninguna protección en Semana Santa? ¿Qué podríamos esperar que podría suceder? Bueno, definitivamente, como lo que se está utilizando en zona urbana es la Pfizer y requiere de 2 dosis, creo que en este momento todas las que hay en México requieren 2 dosis, no sería por este tiempo que nada más se ha aplicado, es en muy poca población que ya se lleva la segunda dosis, que son los que comenzaron inicialmente, que es el personal de salud. Dudo que el personal de salud se vaya a ir a la playa porque está exhausto. Yo creo que si tiene para descansar, lo va a aprovechar. No creo que ellos se vayan a la playa, pero la gente que se va a la playa es exponerse a un riesgo innecesario. No nos va a proteger la vacuna para hacer cosas irresponsables. Definitivamente no. Sí, hay cosas bien interesantes. Yo le voy a decir interesantes. Yo como epidemiólogo he aprendido todavía mucho más con esta pandemia. He disfrutado mucho el aprendizaje, pero es increíble cómo nos ha permitido ir conociendo muchas cosas. Uno, efectivamente, es una enfermedad de transmisión por vía respiratoria. O sea, ese es su mecanismo de transmisión más eficaz. O sea, ese es el que le permite transmitirse de persona a persona. Para muchas enfermedades es muy efectivo eso. O sea, nada más se necesita a veces hablar, ya ni siquiera estornudar, hablar y puede uno transmitir la enfermedad. Pero también parecería que este virus tiene algún comportamiento estacional. Entonces, a veces tendríamos que tener mucha claridad en este sentido con respecto a los comportamientos que tienen las enfermedades. Pero lo que sí es cierto es que esta movilización poblacional, allá de la movilización, las reuniones poblacionales en este sentido que permitan justamente la transmisión. Entonces, es casi como crónica de una enfermedad anunciada, ahorita la posibilidad de tenerlo, porque prácticamente es ir a infectarse o ir a infectar, justamente, porque además tampoco estamos viendo a la gente que acuda a un espacio y se mantenga aislado. No, o sea, parece que hay una necesidad imperiosa también
que hay que comprenderla también, ¿no? Una necesidad imperiosa de sociabilización que de alguna manera u otra para la población es necesaria, pero en este momento es totalmente innecesaria. Y yo creo que también hay un problema desafortunado en este país. Por muchas razones, hemos tenido muy pocas vacunas. No tenemos vacunas suficientes. Ha sido una cantidad mínima. Hace rato mencionaba la doctora Rodríguez a Israel. Israel en este momento ya tiene más de 100 vacunas por cada 100 personas que tiene en su población, obviamente considerando que algunos todavía no reciben la segunda dosis, pero ya tiene una cobertura de más del 90% de su población. Los Emiratos Árabes Unidos ya están como en una Chile en particular, Sudamérica, ya tiene un 30 y pico por ciento de la población vacunada. Nosotros no, desafortunadamente, nosotros todavía estamos hablando de 4 millones de dosis que no representan ni el 3% de la población en México. Por vacunación, no tenemos cobertura suficiente para poder hablar de una protección poblacional adecuada. No lo tenemos. Entonces, eso tenemos que entenderlo muy claramente. Sin duda, también tendremos que estar analizando en fechas posteriores también cómo se ha ido dando la transmisión de la enfermedad, porque hay mucha gente que ha enfermado, o sea, también, y seguramente esa persona en este momento tiene anticuerpos, pero ese es un volado que todavía no podemos saberlo, ni le podemos apostar a esa inmunidad adquirida por la enfermedad, ¿no? Así es. Yo quisiera, de acuerdo a lo que dijo el doctor Mendoza, me parece muy importante, porque al día de hoy se llevan vacunados con 2 dosis 626,000 nada más mexicanos, es decir, nos falta muchísimo. Un poco positivos, y yo quiero hablar con los expertos. ¿Qué se puede hacer en recomendación en este sentido para extremar más las precauciones, para que valoremos más las vacunas? Porque, a ver, doctora, usted primero, después el doctor Mendoza, son 626,000 personas vacunadas en las 2 dosis apenas. Sí. Es decir, para 122 millones. Exacto. Le doy la palabra. Sí, somos 122 millones de habitantes. No está aprobada hasta este momento la vacuna en menores de 6 años. Entonces tendríamos que descontar esa población que va a quedar sin vacunar hasta este momento. Si después ya se empieza a aprobar en todos los grupos de edad, pudiera ser que se tengan que incluir. Pero por eso se está dando prioridad a los adultos mayores y luego va decreciendo el grupo de población a quienes se va a vacunar. Sin embargo, no tenemos en este momento una cobertura. Para que tuviéramos siquiera el 5%, necesitaríamos tener vacunados 6 millones. Y eso no nos protegería de nada. O sea, lo que tanto se ha hablado, la inmunidad de rebaño, que es la inmunidad colectiva, se presenta después del 70% de vacunados. Entonces, con lo que llevamos de personas vacunadas, si la gente se expone a riesgo, por supuesto que se va a enfermar. Lo podemos asegurar que va a venir la tercera ola. No se necesita saber mucho. Mauricio es epidemiólogo, yo soy aprendiz de epidemióloga, pero sí, yo siempre me definí como que soy planificadora de formación, administradora por obligación y epidemióloga por afición. Entonces, realmente se necesitan coberturas más amplias de vacunación para que la población esté protegida por esa inmunidad colectiva. Si baja del 80%, ya no se puede asegurar éxito. Doctor. Sí, aquí hay muchas cosas que podríamos discutir acerca del manejo de la pandemia. Cada uno de nosotros podrá tener una opinión particular a este respecto, la capacidad de gestión para tener la vacuna,
la posición país que tenemos y que por eso no tenemos toda la vacuna que tenemos, la historia que se nos revierte cuando en alguna época tuvimos la posibilidad de generar un laboratorio que podía sintetizar vacunas y que ahora lo perdimos a través de la historia. O sea, toda esa historia de algunas malas decisiones tomadas en el aspecto sanitario hoy y en el aspecto económico y en el aspecto social y en el aspecto de relaciones país, hoy se están revirtiendo. La verdad es que la cantidad de vacunas que hemos tenido en el país es un primer paso de una gran cantidad de pasos que todavía tendríamos que dar. Sin duda, en el sentido, decía Mónica, bueno, positivo, sí, tenemos que ser positivos. Y en este grado de positividad, quiere decir que en este momento tenemos que hacer lo que nos va correspondiendo. Si soy del grupo de edad de vacunarme, ir a vacunarme en este momento y no perder la oportunidad, porque también eso son oportunidades perdidas que no nos permitirían a nosotros entonces ni siquiera tener la garantía de la cobertura inmunológica. Efectivamente, aquí se necesita una cantidad mínima, así ya del 70%, para poder estar hablando que tendríamos a una inmunidad colectiva adecuada para poder decir que la enfermedad tiene cierto grado de control. Igualmente, podríamos discutir si esta decisión de los grupos de edad de esta manera es la adecuada, porque también es cierto, los grupos de población vulnerables, si es que esto se permite en este sentido, sí son las personas de 60 y más años, pero también todas las personas que tienen procesos de enfermedad crónica, metabólica y cardiovascular, que es un número muy importante en este país y que además es mucha de la población económicamente activa. Y eso nos lleva a otra discusión, que es la necesidad de reactivar la economía del país. Entonces, ¿qué nos corresponde en este momento? Primero, confiar en lo que está haciendo la autoridad sanitaria en términos de vacuna que tiene, vacuna que distribuye, vacuna que aplica al grupo poblacional que estableció, y nosotros como población seguir manteniendo los mecanismos de protección, porque eso es lo que va a ganar, eso es lo que nos toca a nosotros, para poder garantizar justamente evitar, hace rato, ahorita que decía, y es cierto, no necesitamos ser muy inteligentes como para poder decir, ni muy epidemiólogos, que si la gente está enferma y se reúne, pues se van a enfermar, no hay de otra, ¿no vieron a estos jóvenes argentinos que vinieron a pasar unos días a Cancún? Seguramente estuvieron en una discoteca o en algún lugar ahí y se regresaron enfermos la mayoría de ellos. Entonces, lo único que necesitaron fue estar en un lugar cerrado, en un lugar con poca ventilación o muy cerca uno de otro y pues se llevaron nuestro virus a Argentina, ¿no? Tenemos una pregunta muy pertinente también de aquí del público, la hace también Carla Lorena Sánchez, que nos dice, yo me he reinfectado 3 veces cada 3 o 4 meses y me he dado cuenta por pruebas aleatorias. ¿Cree usted sinceramente que me urge la vacuna para salir de este ciclo? Tengo mis pruebas positivas y seguimiento de epidemiología. Y agregaría yo, pues sí, hay casos en los cuales personas que ya se infectaron, que necesitan hacerse, por ejemplo, alguna intervención quirúrgica y se tienen que hacer la prueba de COVID por protocolo y que les sale con que tienen COVID o al menos eso dice el resultado de la prueba y ya no presenta ningún síntoma. ¿Cómo podemos interpretar también esto? ¿La gente, o sea, se están dando este tipo de reinfecciones o es simplemente una huella que nos deja el virus? ¿Cómo podemos entender nosotros, los simples mortales, estos procesos epidemiológicos? Es que dependiendo de la prueba que hagan, es la interpretación que le tiene uno que dar. Para poder decir que está en un proceso activo, forzosamente tiene que hacerse PCR, porque las inmunoglobulinas van a persistir, no sabemos durante cuánto tiempo, y a lo mejor no se ha reinfectado, sino que son las inmunoglobulinas que se produjeron desde su primera infección. Y claro, cada que se las haga, pues le van a dar positivas. ¿Durante cuánto tiempo? Pues no sabemos, porque si no presenta síntomas, sería muy raro que tenga una infección activa sin ninguna sintomatología. Dice que tiene seguimiento. Dice, ¿Sí? no dice que tiene PCR.
Por Sí, eso, dice que tiene razón. pero el PCR da positivo solamente en los primeros 6 días del padecimiento. Sí, hay una serie de cosas bien interesantes en este sentido. La reinfección es muy rara. Son muy pocos los casos en el mundo Sí. donde verdaderamente se ha podido documentar que hay una reinfección de la enfermedad. Hay ejemplos analógicos que se hacen con estos otros coronavirus, con la enfermedad del SARS, donde en algún paciente en particular se encontró que había tenido la infección y se había mantenido como una especie de proceso crónico durante muchas semanas, pero eso pasó en ese paciente y en esta condición particular en otro tipo de SARS, en esa otra enfermedad. Ya ven que este es el del coronavirus, el SARS-CoV-2 del 2019. Bueno, hay otras dos enfermedades y además el coronavirus es una enfermedad que nos ha acompañado en la historia. Seguramente muchos de nosotros hemos tenido cuadros gripales por tipos de coronavirus diferentes. Entonces, también esa es una cosa que tendríamos que ver, si no es que empieza a ver también, que también por ahí hay algunos reportes de posibilidad de ciertos resultados de orden cruzado con respecto a la infección, pero yo no quisiera entrar en este detalle. Y la otra es exactamente ver qué prueba de PCR le hicieron, en qué momento lo hicieron y si es que había o no había sintomatología. Es muy raro pensar que haya personas con este tipo de virus que tengan un proceso crónico, pero biológicamente es posible y se ha visto en algunos cuadros. Sin embargo, yo creo que aquí en el caso particular de la persona que escribe, sí se tendría que analizar con mucha precisión, porque es cierto, lo que generalmente se mantiene durante mucho tiempo, y esperemos que ojalá se mantuviera mucho tiempo más, son los anticuerpos, estas famosas inmunoglobulinas, que ojalá se mantuvieran de por vida, ¿no? Sería lo Así ideal es. en términos de la enfermedad. De hecho, nos dice que Fíjense, las 3 PCR le sí, salieron así. exacto, eso dijo. Y Norad Der nos dice, en transporte público las medidas de uso de cubrebocas es en muchos casos irresponsables. En la siguiente semana estaré en plática, dice, con transportistas de Coatepec, porque pues hablan de este tema, ¿no? O sea, y pues, el transporte público es espacio cerrado. Y en ese sentido, bueno, yo les hago la pregunta a los dos. Creo que las autoridades en general, cualquiera en todos los niveles, tendrían que reinventarse nuevamente porque hay muchos espacios cerrados en donde seguimos estando conviviendo de alguna manera, ¿no? Y pues ustedes qué opinan acerca de eso, de la reinvención también de más medidas a pesar de la vacuna, es decir, que no nos relajemos. Doctora Edith, primero. A ver, creo que lo más importante es que se tendría que, bueno, el transporte público depende directamente del gobierno del estado, no es municipal, a menos que sean transportes que son locales, ¿no? Pero sí es importante que el gobierno del estado, a través de tránsito estatal, dictara la medida de que sería obligatorio y que realmente, miren, aquí no, sí es necesario el convencimiento, pero creo que aquí sí tendría que ser efectiva la sanción. Todo el que permita que se suba un pasajero sin el cubrebocas bien puesto y que llegara algún supervisor, porque está la norma, pero si no se supervisa no sirve para nada, es letra muerta. Entonces, que realmente se sancionara, porque va de por medio la vida de los pasajeros. O sea, es un homicidio imprudencial. Y entonces hay que evitar ese tipo de homicidios imprudenciales. Doctor. Sí, mire, yo creo que el diálogo que debió de haberse dado desde el principio entre los diferentes niveles de gobierno, desde el ámbito federal, estatal, municipal y local, ha sido pobre. O sea, desafortunadamente no ha tenido la consistencia ni la continuidad que debería de darse, porque nada más ha sido así como por chispazos o como por estrategias, ¿no? O sea, y creo que tiene razón, o sea, me parece que estamos en un momento de consolidación de estrategias y sería justamente en este momento, porque es el transporte público,
es las plazas comerciales, los restaurantes, los espacios de convivencia colectiva de la población, y en ese espacio justamente tendría que haber un ejercicio de planeación adecuado. Yo creo que tendría que ser con quien le corresponda justamente cada una de estas acciones, pero debe de hacerse ya, porque de alguna manera u otra, de repente nosotros vemos, o sea, yo de repente veo que cierran el centro 2 días, ¿y eso qué? O sea, yo digo, ¿y eso qué? O sea, eso no genera absolutamente nada. O cierran el centro 3 días y dejan abierta Plaza Américas y Plaza Cristal. Entonces, llega el momento en el que son así como que chispazos de estrategias que no generan exactamente ninguna utilidad. Deben de ser acciones implementadas integralmente, deben de ser continuadas y deben de tener un orden de impacto sobre estas lógicas. Porque yo quisiera decir, si en este momento asumen que porque estuvieron cerrando los centros de algunas ciudades durante 3 o 4 días en unos meses y que por eso cayó el número de casos, la verdad es que es una imagen poco útil para la toma de decisiones de futuras acciones. Lo que usted menciona, por ejemplo, Mónica, es cierto. O sea, transporte público en el estado de Veracruz es una bomba de tiempo para infectarse por coronavirus. O sea, es terrible, ¿no? Sí. Y en ese sentido quisiera plantearles, bueno, al día de hoy tenemos 195,119 casos de defunciones oficialmente reconocidas en lo que va de la pandemia, y tenemos casos confirmados acumulados 2,169,007. Por otro lado, también, como lo señalamos ya a lo largo de este programa, hay vacunas, pero hay pocas. Mi pregunta ¿es recomendable, es deseable, es responsable que, como ya se augura en algunos estados, se regrese a clases en abril, se regrese a clases antes de que concluya este periodo? Mi pregunta iría en ese sentido. Bueno, lo que se ha dicho, y lo mencionó la secretaria de Educación, la maestra Delfina, que solamente en aquellos estados que persista en semáforo verde y que estén vacunados tanto los docentes como personal administrativo. En realidad, creo que sería todavía buscarle raíz cuadrada a quien no la tiene, porque sí estamos exponiendo a riesgo. Por ejemplo, el único que tiene vacunado prácticamente todo su personal es Campeche. Pues a lo mejor valdría la pena que hicieran la prueba con Campeche, porque el otro estado que está en verde es Sonora, pero Sonora sería una bomba de tiempo, no tiene ni las características ni las condiciones que tiene Campeche. Sonora es un estado muy grande, con diferentes climas, con diferentes núcleos urbanos y rurales, que realmente sería muy arriesgado, desde mi perspectiva, no sé qué opine Mauricio, que regresen a clase en este momento los niños. Sí, yo creo que, primero, yo quisiera decirte, Aurelio, que yo no quiero ponerle un índice para multiplicar el número de casos, pero casi quisiera yo decir que afortunadamente debe de haber muchísimos más casos de esos. O sea, desafortunadamente aquí el registro de casos se ha quedado muy corto. O sea, la verdad es que el grado de contagiosidad de la enfermedad es mucho más alto. 2 millones de casos es irrisorio con respecto a lo que es. Y bueno, también tiene que ver mucho con el manejo epidemiológico que le dieron, que a mi punto de vista es deficiente en ese sentido. Y las muertes, desafortunadamente, por ende, también están totalmente subregistradas. Hay un número estimado muy alto que no tiene nada que ver con esto. Ya tiene mucho tiempo que pasamos los 200,000 muertes en este país con respecto a coronavirus. Con respecto al regreso a clases, yo lo que sí creo es que, miren,
una medida nacional en México no va a funcionar así. No se puede aplicar una sola medida y decir que vamos a regresar. A veces me preocupa un poco las mañaneras del Ejecutivo Nacional, porque de repente cuando él dice que va a ocurrir algo, pues parece que buscan la forma de que ocurra. Y yo creo que no puede ser. Lo que sí debe de haber es una voluntad política para que en los diferentes estados se puedan empezar a reunir ya con ánimo de planear cómo se tendrían que dar los regresos y en qué áreas locales ya se empiezan a dar las posibilidades de ir planteando y ir arreglando las escuelas. Desafortunadamente tenemos escuelas que no tienen agua, entonces no podemos ni siquiera pensar que una escuela pueda regresar si no se han resuelto esos problemas. Quiere decir entonces que en el ejercicio de planeación donde se tendrían que sentar, uno, la Secretaría de Educación, dos, la Secretaría de Salud, más todas las demás áreas que de alguna manera u otra tienen relación, e ir pensando cuáles son aquellos espacios, dependiendo de los comportamientos de la enfermedad, que pudieran permitir el regreso. Y creo que lo que sí se podría empezar a generar, yo lo que sí veo es que es necesario también que vayamos ya planificando los potenciales regresos a clases, no en abril y menos en desbandada, sino más bien como medidas lógicas de planeación y de observación. Si en este momento Campeche tiene esas posibilidades, pues los ojos de todos tendríamos que tenerlos en Campeche para ver exactamente qué medidas utilizan y a ver qué tan efectivas son. Porque también el color verde de Campeche también tiene mucho que ver con su densidad poblacional. También hay cosas ahí que tenemos que entenderlas y que de alguna manera u otra nosotros no podemos irnos y decir, no, pues está en verde, yo quiero ser Campeche. No, espérate, yo soy Veracruz y yo vivo en Jalapa donde hay 500,000 gentes y que la zona conurbada de Jalapa, entre Jalapa, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, es un monstruo de población, exacto, que hay mucho tránsito. De repente cuando veo que cierran las trancas, digo, ¿qué onda? ¿Cómo cierran las trancas? No puedo ni entrar ni salir. Parece toque de queda que tampoco ayuda en nada. Entonces, sí es necesario que se reúnan las autoridades y empezar a analizar caso por caso, día por día, municipio por municipio, localidad, regiones, e ir resolviendo todas estas problemáticas. Por mi lado, es la última pregunta que les hago porque les prometí menos tiempo, pero pues la verdad es que hay mucha gente que está comentando, que está participando. Ha generado mucho interés, sin duda. Ha generado, exacto, mucho interés, ustedes lo verán, iremos contestando, ustedes también lo pueden hacer. Claro. Pero me parece muy importante a ustedes que son expertos preguntarles, ¿prevén que las vacunas contra el COVID vayan pues fluyendo más o sean más eficientes? Y les voy a dar mi última interrogante. ¿Creen que en el futuro inmediato, no sé si cercano, pudiera haber ya medicina para enfrentar esta enfermedad, de acuerdo a sus pronósticos, no que lo sepan, doctora? Bueno, la vacuna que se está produciendo en México, que no ha podido salir, hoy informaron que a más tardar en 2 semanas empieza ya a salir para la utilización. Si es así, pues tendríamos la disponibilidad necesaria para que se vacune de manera más activa, más rápida. La otra opción es que sigan llegando las que se tienen contratadas, pues se tiene mucha esperanza en la China, que es de una sola dosis, y entonces eso va a permitir que se tengan mejores coberturas. Pero así como estamos en el momento actual, y conste que realmente hay que reconocer que sí la gestión se hizo oportuna, ¿eh? Lo que pasa es que no es por falta de recursos económicos, es por falta de capacidad de producción de la vacuna que no llegan con la fluidez que necesitamos. Eso sí se los digo porque yo he estado pendiente de las conferencias y bueno, casi se hace fiesta cuando llegan más de 200,000 dosis. Porque no están, o sea, la OMS está propiciando que todos los países tengan la posibilidad de tener vacuna y por eso mismo nos llegan tan racionadas.
Hay que recordar que de diferentes tamaños, pero somos más de 200 países en el mundo. Así es. Doctor. Sí, yo creo que voy a poner primero el escenario halagüeño y es que se va a poder destrabar esto porque de repente también tenemos problemas hasta con el envasado de la vacuna. No hay los frasquitos. O sea, eso es algo en lo que quizá no se dimensionó y era lógico, el tiempo nos ha ganado en ese sentido. Conforme se vaya resolviendo ese tipo de problemas y vayamos teniendo vacunas, sí, la vacuna y la mayor cobertura de vacunación va a modificar radicalmente la enfermedad. Entonces, ahora, con respecto a algún tratamiento médico, es probable, la verdad es que es mucho lo que se está investigando y lo más seguro es que para este tipo de virus sí se pueda identificar en forma temprana algún tratamiento que pueda ser útil. Sin embargo, afortunadamente la vacuna parece ser la mejor opción para resolver el problema tal como se está presentando. Yo lo que sí creo es que, miren, muchos de nosotros, y bueno, la doctora Edith Rodríguez, pues con mucho mayor conocimiento, pero nos ha tocado vivir otras epidemias y otros procesos pandémicos. A mí me tocó cólera, me tocó influenza H1N1, me tocó el gran proceso de dengue, la doctora tendrá muchos conocimientos de otros momentos, pero lo más importante de todo esto es qué nos está enseñando esta enfermedad, porque la mentira más grande es que ya habíamos controlado las enfermedades infecciosas. Eso no es cierto. Lo que tenemos que hacer es qué lección nos deja esto, que se va a resolver, porque seguramente en un tiempo corto para esta humanidad vamos a volver a tener algún otro proceso de alguna enfermedad infecciosa y seguramente si nosotros capitalizamos bien este aprendizaje, la vamos a poder enfrentar de una manera más adecuada. ¿Qué vaticino yo para esto? Que sí, que con las vacunas se va a destrabar, vamos a empezar a vacunar, va a empezar a generar inmunidad, vamos a ir resolviendo el problema y probablemente alguno de los grupos de investigación pronto tenga un antiviral adecuado y entonces ya, se acabó coronavirus SARS-CoV-2 2019, pero hay que ver qué es lo que está pasando, porque Exacto. estos virus no se han acabado y desafortunadamente estamos transgrediendo tanto al planeta que nosotros mismos estamos generando poder tener estas intromisiones que no son de ellos hacia nosotros, sino somos nosotros los que hemos dañado tanto al planeta. Así es. Sin lugar a dudas, tenemos algunos saludos y comentarios del público. Nos saludan Jesper Lasca, Celina Páez, Arilú Aguirre, Frida Mazzotti le manda saludos a la doctora Edith Rodríguez. Arilú Aguirre dice, a todos efectivamente. Los saludo con mucho cariño. A Frida hace mucho tiempo que no sabía de ella. Pues, aquí está viéndonos. Arilú Aguirre dice, efectivamente y triste es cuando ves que algunos compañeros no quisieron vacunarse. Pues bueno, pues sí, vaya que es triste, ¿no? Carly Mendoza le manda saludos al doctor Mauricio. Si quieres leer tú algunos otros, Mónica. Sí, cómo no. Bueno, Susana Casarín también dice, muy claro los planteamientos de Mauricio Fidel Mendoza. Nora dice, maestro Mauricio, usted fue mi maestro, así como la doctora Edith, saludos a ambos. Y saludos. No sé si, Mónica Mendoza dice, y las personas que no somos personal medio y no somos médico, adultos mayores, médico ha de ser. Personal médico debe de ser. Perdón, no te escuché. Que debe haber querido decir personal médico, no medio. Ah, perdón, sí. Personal médico y no somos adultos mayores ni tenemos comorbilidades. ¿Cuándo podremos vacunarnos? ¿Cuándo calculan ustedes que las que no son personas mayores? Va a depender. Perdón, yo ya aventé la pregunta porque le tocaba ahora. Va a depender precisamente de la disponibilidad de vacuna. Así como está llegando la vacuna, se pensó que para abril y mayo se empieza a vacunar al grupo que sigue de nosotros, los de 50 a 59 años. Pero si tenemos disponibilidad de vacuna, se va a avanzar con mayor. Les repito, en este momento, a los únicos que no se tiene planeado vacunar son a los menores de 6 años.
porque no se ha probado en ese grupo de población. ¿Cuándo nos va a tocar? Pues dependemos de la disponibilidad que haya a nivel mundial. Claro, Aurelio. Dice Ángeles Martínez, información importante para todos, he notado mucha suspicacia, pero en general he visto que mis vecinos están comprometidos, sí se relacionan con ciertas ideologías y desconocimientos del tema médico, pero no se informan, se dejan llevar por los rumores y supersticiones. Nos dice Jessy Ramírez, excelente programa, gracias a los invitados expertos en el tema, disiparon todas mis dudas, aunque en mi casa no hay adultos mayores, esta información la compartiré con familiares de amistades que aún tienen dudas sobre el particular. Y pues tenemos muchos saludos. El doctor Francisco Monfort también manda saludos al programa y nos dice, hasta ahora el gobierno carece de expertise y carece también de voluntad para generarla. ¿No? Y dice, buen programa, qué bueno que Mónica y Aurelio hacen este diálogo con expertos veracruzanos de primer nivel. Pues bueno, y muchos saludos para nuestros invitados, a quienes les agradecemos verdaderamente, pues que nos hayan compartido este rato, esta charla, esta noche de miércoles. Además, pues para hablar, como decíamos, de temas que son muy importantes tener claros, sobre todo para quienes no somos expertos en el tema, y que pues, entre otras cosas, lo que está de por medio es nuestra vida, es nuestra salud, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación, porque les repito, es uno de los compromisos sociales de la universidad y con mucho gusto lo hacemos. Estoy hablando por Mauricio, pero estoy segura que piensa igual que yo. Sí, muchísimas gracias a todos, gracias a toda la gente que nos escribió y a todos los que pueda llegar esto. Ojalá podamos seguir manteniendo este diálogo con la población porque es muy necesario todo esto. Y hay otro aprendizaje que creo que tenemos que consolidar, que es la solidaridad humana. Esto nos va a ayudar muchísimo. Se han mostrado evidencias muy concretas en este tiempo. Y creo que conforme vayamos aumentando eso, pues seguramente llegaremos a resolver este problema del SARS-CoV-2. Gracias. Ojalá así sea. Muchas gracias a los dos, de verdad. Muchas gracias siempre. Y muchas gracias a nuestro auditorio. Muchas gracias a nuestro auditorio que nos también compartió. Saludos a todo el auditorio y gracias a los que nos saludaron. Sin lugar a dudas. Y pues esto fue La Clave. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego.